¿Cómo están mis amigos de Mi Partido es México? Que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 3 de octubre del año 2023 y el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a hablar sobre los 43 de Ayotzinapa, donde dio información muy interesante sobre este caso, y es increíble lo que descubrió, ya que los prianistas pues están usando este tema para manchar la Cuarta Transformación, y también pues nombró el nombre de un senador independiente que se hace pasar por independiente, pero en verdad es prianista, que está haciendo de las suyas. Y bueno amigos, impactantes revelaciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos en la conferencia de prensa la mañanera. Y antes de presentarle la información, los invitamos que le den me gusta, ayúdenos a compartir este video. Y sin más que decir, vamos con la información. Lo vuelvo a describir. Hicimos el compromiso de conocer toda la verdad sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala y iniciamos los trabajos con este propósito. Son tres actividades, tres tareas. Primero, saber bien qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala. ¿Qué pasó con los jóvenes? Segundo, ¿por qué inventaron hechos e incluso llevaron a cabo actos de tortura para elaborar lo que se conoce como la verdad histórica, que ya está demostrado que no obedece a la realidad? Querían darle un carpetazo al asunto, inventaron los hechos ocurridos. Y lo tercero, lo más importante, es conocer el paradero de los jóvenes, encontrar a los jóvenes. Entonces, ahí vamos avanzando en la investigación. Como se estaban deteniendo a personas, se estaba investigando, se estaba avanzando, pero lentamente, muy lentamente, le pedí a Alejandro Encinas el año pasado, desde el principio, que continuara la investigación, las búsquedas, seguir hablando con testigos protegidos, indagando, porque lo de la verdad histórica llevó a que algunos que habían participado o no, que fueron torturados, obtuvieran su libertad. Y a partir de ahí se concertó una especie de pacto de silencio. Se enredó, porque lo que buscaban era que nunca se supiera lo que había sucedido y quiénes eran los responsables. Entonces, Encinas me presenta un primer informe y vienen nombres de posibles responsables, algunos detenidos, otros no. Por ejemplo, en ese informe venía como responsable el procurador de ese entonces, Murillo Karam, y venían como 5
o 6 militares en ese primer informe. En general, como 20 que había que solicitar las órdenes de aprehensión. De manera extraña, había pasado mucho tiempo y el procurador, por ejemplo, que ya había él asumido su responsabilidad, permanecía en libertad. Había pasado muchísimo tiempo. Después de que él había declarado ese dominio público su responsabilidad en el proceso de investigación. Él y el señor Cerón. Entonces, nos reunimos una vez que tenemos el reporte, porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que este era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarnos para conocer la verdad y hacer justicia. Entonces, cuando me entregan el informe, el primer reporte, los llamo, nos reunimos y aquí está, les informo, este reporte de la comisión que se creó con ese propósito, el reporte que entregó Alejandro Encinas. Trabajen para que se consoliden las averiguaciones con pruebas y, de ser el caso, que se soliciten las órdenes de aprehensión. Ahí pasó algo muy raro. Hubo una rebelión en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especial. Y se negaron, esto el fiscal especial lo acaba de decir, lo reconoce. Que no podía ser en 24 horas lo que porque podía haber un riesgo ahí. Sí. Pero es muy raro porque también la del GEI, una señora, me dijo a mí que necesitaban 90 días. Imagínense ustedes, con la red que yo considero de complicidades, llegaba hasta la Fiscalía, inclusive la red de complicidades que llegaba a la Fiscalía Especial, pues iban a fugar todos. No íbamos a detener a nadie. Y actuando de manera precavida, pues uno supone de que pueden estar apostando, porque también ya este asunto lo tiene como bandera el bloque conservador y la OEA y este organismo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la dirigió Álvarez y Casa y que sigue teniendo mucha influencia en todos estos grupos. Entonces, ¿qué sucedió? Que hay una rebelión y se queda el fiscal con 2, 3 ayudantes, ministerios públicos, elaborando la documentación para presentar las órdenes de aprehensión, y renuncian ministerios públicos
y renuncia el mismo fiscal. Entonces, me llamó mucho la atención. Para dinamitar la decisión de actuar, quieren de último momento incorporar a 10, 15 militares más, 20 militares más, pensando, porque no nos conocen o piensan que somos iguales, de que de esa manera íbamos a dar marcha atrás, de que no íbamos a actuar, porque no íbamos a querer tener un problema con el ejército. ¿Se hubiera tenido, presidente? O sea, sí se hubiera dado. No, porque el ejército y sus mandos actúan con lealtad y yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nunca voy a dar una orden para reprimir al pueblo, pero sí doy órdenes para que se haga realidad la justicia. Espérame, porque es interesante, ¿no?, el tema. Entonces, renuncian, se van hasta los de la Interamericana en protesta, no todos, pero se fueron como del GIEI se quedaron dos, pero se fueron los demás, entre los que se fue esta señora que me dijo que por qué no esperábamos 90 días. No, esa se quedó, no, es otra señora. Por eso yo lo lamento mucho, porque pues, esto no es un asunto personal, pero estaba el procurador Murillo Karam como si nada y todos tranquilos. Entonces se actúa. También argumentaban que no estaban sólidas las investigaciones, tan sólidas que los abogados que los defienden no han podido liberarlos, aun cuando tienen buenas influencias. Entonces, ¿por qué di la orden por escrito? Para que no quedara duda de que actuamos en contra de la impunidad y que además no se puede juzgar a una institución como el Ejército, fundamental para el fortalecimiento del Estado Nacional, fundamental para mantener nuestra independencia, nuestra soberanía. No se puede socavar una institución como el Ejército solo por el mal comportamiento de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 de sus miembros. El error que cometieron en su momento, cuando fabricaron la llamada verdad histórica, fue querer ocultar las cosas. Nosotros no ocultamos nada. Al contrario, si se habla con la verdad, en vez de afectarse una institución, porque a lo mejor por eso actuaron de esa forma o bajo ese supuesto, se fortalecen las instituciones, no se debilitan cuando se actúa con rectitud, con integridad. Además, no es condenar a nadie, no es un
juicio sumario es presentar pruebas que los que defienden a los militares detenidos y a los civiles detenidos, ¿sí?, puedan defender a sus representados. Eso es la justicia. Entonces, se llevó a cabo eso primero y luego se continuó la investigación y se amplió a otros militares. Los 16 son los mismos de las 21 de las órdenes de aprehensión que se cancelaron cuando estaba Gómez Trejo y después se reactivaron cuando estaba Rosendo Gómez. Sí, Gómez Pina. No sé si son exactamente los mismos, pero sí todos los que se consideran que han participado de manera directa o indirecta son presuntos responsables. Por ejemplo, hay un general que en ese entonces era coronel y antes de Ayotzinapa, antes de septiembre, un mes o 2 meses antes, hay unas grabaciones que hace la DEA donde graban a unos delincuentes hablando de ese coronel, creo que Nieto. Así es, mis amigos de Mi Partido es México. ¿Cómo terminaron de ver el video? Pues el presidente fue muy claro y contundente con sus declaraciones sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios, que son muy importantes. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.